Bienvenidos, le damos la bienvenida a nuestra audiencia de Conciencia Política Ciudadana, el Colegio Libre de Hidalgo, dentro de su ecosistema de fomentar el pensamiento crítico de sus alumnos, de toda su comunidad y en general de toda la comunidad del estado de Hidalgo, lleva a cabo una serie de conferencias en las que respetamos las indicaciones de las autoridades de salud y nos mantenemos en línea y con esta sana distancia. En esta ocasión contamos con la presencia del notario Pedro Luis Noble Monterrubio, quien nos va a hablar de la seguridad jurídica en tiempos de la pandemia COVID-19. Les presento a nuestro ponente. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realizó estudios de posgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana en las especialidades de Derecho Económico Corporativo, Derecho Administrativo y Derecho Civil. En la Facultad de Derecho de la UNAM realizó los diplomados en Derecho Notarial, Impuestos, Derecho Fiscal y Derecho Civil. Cursó el diplomado en Habilidades de Dirección en el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo. Cuenta con diplomado en Alta Dirección en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo. Notario público por oposición desde 1993, fue titular de la Notaría número 2 de Atotonilco el Grande y actualmente es titular de la Notaría número 18 de Pachuca Hidalgo. Es notario del Patrimonio Inmueble Federal, miembro de diversas asociaciones de abogados y notarios. Se desempeñó como catedrático del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde impartió las materias de Derecho Notarial y Derecho Monetario. Ha sido participante en más de 90 cursos y seminarios de carácter nacional e internacional relacionados con el ejercicio de la función notarial, el derecho empresarial, fiscal y la administración pública. De igual forma, ha sido asistente a más de 30 cursos, seminarios y conferencias en materia de liderazgo, negociación, gestión y administración. Ha dictado más de 50 conferencias en materia de derecho notarial, agrario, civil, constitucional, fiscal y financiero. Es articulista invitado del diario El Sol de Hidalgo, de Organización Editorial Mexicana, con la columna Acervo. Fue procurador fiscal del Estado y con ese carácter fue representante del Estado de Hidalgo. Se desempeñó como magistrado de la Primera Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia. En 2008 resultó electo como diputado a la 60ª legislatura del Congreso del Estado por el entonces 18 distrito con cabecera en Atotonilco, Hidalgo. Fue nombrado secretario de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo. Fue diputado federal de la 63 legislatura del Congreso de la Unión. Fue secretario de las Comisiones de Salud y de Transparencia y Anticorrupción e integrante de las Comisiones de Presupuesto. Bienvenido, licenciado Pedro Luis Noble. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Libre de Hidalgo, al maestro Sarkis que nos dé esta oportunidad, don Sarkis Michelitani, el presidente del instituto, del colegio, a su cuerpo académico y a todos ustedes que pues ahora con las circunstancias como lo vamos a ver, pues estamos utilizando estas herramientas tecnológicas para poder llegar a la comunidad, a los interesados, a los estudiosos, a quienes se preocupan por esos temas de actualidad y que gracias al Colegio Libre de Hidalgo nos posibilitan dar esta oportunidad y este acercamiento con la comunidad. El día de hoy vamos a abordar el tema de la seguridad jurídica en tiempos de la pandemia COVID-19. Es cierto, pues tenemos en estos días la contingencia sanitaria, estamos viviendo una contingencia económica y bueno, tenemos que blindarnos. Y una de las herramientas es el derecho. Y agradezco que me hayan tomado en cuenta para esta intervención. El notariado es un pilar fundamental en México, en el sistema latino, en más de 160 países, para dar certeza jurídica, para dar seguridad jurídica en entornos no únicamente como estos, sino en entornos de desarrollo empresarial, de desarrollo comercial, de desarrollo familiar, en cada momento importante de la vida. Cuando se trata de patrimonio o de seguridad, siempre buscamos estar con la asesoría de un notario para que certifique, para que autentique, para que expida un documento que nos dé legalidad de lo que estamos haciendo, de lo que contratamos o de lo que estamos presenciando. Dicho lo anterior, quiero comentarles a ustedes precisamente del tema de la pandemia que hoy nos está asolando a nivel global. Y bueno, pues esta mañana quiero decirles que hay un
Un contexto que podemos ir estudiando, que podemos determinar, es un contexto internacional, en donde la sanidad es el tema prioritario, en donde estamos viendo cómo la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID-19 como se le llama, o coronavirus, pues está afectando a la población mundial. Ya el Consejo de Salubridad General recientemente dictó las medidas generales para protección de alerta sanitaria, de seguridad, y en eso se han dictado las restricciones a la movilidad para precisamente evitar que se sigan dando la cadena de contagios. En el contexto de ese acuerdo de Salubridad General, del Consejo de Salubridad General, que es el máximo órgano en materia de seguridad sanitaria, previsto por la Constitución de la República, se prevé ahí la restricción de acciones de movilidad, y en ese sentido pues se ha recomendado que únicamente las actividades esenciales sigan operando, y se ha recomendado que las no esenciales se detengan, se paren. Esto trae como consecuencia entonces pues que le afecte a la vida económica de México, que tengamos una serie de restricciones en materia económica, en ventas, lo vamos a ver. Y México tiene una economía abierta. ¿Qué significa eso? Pues México tiene que ir para los países a comprar también insumos. México es el exportador natural de materias primas, pero desafortunadamente esas materias primas no influyen en el precio de los commodities. ¿Qué significa? La materia prima mexicana, una de ellas el petróleo, pues no influye en los mercados internacionales. El oro que producimos pues no alcanza a producir los volúmenes que produce, por ejemplo, Canadá, que sí influye en los mercados internacionales del precio de ese commodity. En la producción agropecuaria pues tiene como que una connotación, pero más bien es en el sector primario, y ahí sí influye. En el aguacate, por ejemplo, en el maíz se está exportando, pero también está importando. Entonces no influye la economía mexicana para poder orientar hacia un lado o hacia otro el valor de las materias primas. Pero sí, entonces, al ser economía abierta, México depende de partes automotrices, por ejemplo de China, para armar los vehículos que se van a exportar a Estados Unidos. De Estados Unidos llega también materiales, llega información de Europa, y México, pues lo sabemos, es un gran maquilador, y estamos en el Tratado de Libre Comercio, efectivamente, en el TECMEC, y eso nos permite tener flujos, pero también una entrada de divisas lo genera las remesas, y las remesas es una fuente primordial. Remesas, exportaciones, turismo, o más bien dicho, turismo, las exportaciones y las remesas son los tres pilares de la economía mexicana. El peso mexicano no constituye una divisa refugio, como pudiera ser ahora ya el yen, como siempre desde hace muchos años ha sido el dólar o el euro, y de esta manera las medidas gubernamentales de apoyo a la planta productiva es lo que queremos o lo que deseamos que se den próximamente. Las afectaciones entonces, pues la cadena productiva, los envíos, hay un desfase en calendarios de producción, tenemos una cadena de suministros y mercados que está siendo afectada, que el aspecto que nos impone la desaceleración económica, restricciones al transporte, el impacto financiero de las empresas, en mercados financieros, en mercados derivados, en los empleos. Hay un impacto negativo en la rentabilidad, el abaratamiento de las materias primas. Bueno, lo estamos viendo con el petróleo. A la fecha en que estamos haciendo esta conferencia, estamos dictándola, pues hay un precio negativo del valor del petróleo mexicano, del West Texas Intermediate, no así del Brent del Norte, pero son competencias globales por una materia prima. También tenemos el encarecimiento de esos productos que son de primera necesidad. Ya estamos presenciando como el arroz, el aceite, el frijol va subiendo de precio, y no solamente porque no haya producción, simplemente porque las cadenas de distribución se entorpecen, se encarecen,
hay otro factor, la seguridad, el robo del transporte. Entonces todo eso va influyendo en la cadena de distribución, en la cadena de valor, y eso hace que tengamos entonces una desaceleración. La afectación es, pues, por supuesto, a las micros, pequeñas y medianas empresas. Estamos viendo que tienen serias dificultades para sobrevivir a esta contingencia. Las empresas relacionadas con el turismo son las que están teniendo mayor impacto. Pues vemos las playas, vemos Acapulco, los destinos turísticos, Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, la Riviera Nayarit, en fin, cómo están siendo afectados. Y eso hace que las empresas, que las familias tengan una escasez de flujos, que no haya liquidez en las empresas, que la liquidez esté muy limitada, muy restringida, o de plano en algunos sectores pues totalmente detenida. Hay pérdida de confianza en los instrumentos y mercados financieros. Las acciones de muchas empresas, tan solo la propia de Pemex, pues el grado de inversión que le han dado las calificadoras hace que los costos se vengan a la baja, que no tengan un impacto el apetito por la inversión. Por el contrario, están vendiendo, están depreciando. Son afectaciones que estamos viendo por esta contingencia sanitaria. La producción en materias primas típicas de México, en el sector primario, pues siguen operando, pero decía, se van deteniendo por estos efectos de la cadena de distribución. Las posiciones de inversión no rentables por las circunstancias, lo mismo, se están frenando. La contracción del Producto Interno Bruto se estima, hay estudios quien ha anunciado, ha pronosticado que tendrá una caída de menos 4.5 o un crecimiento negativo de menos 4.5 a 6.6%, y eso es pues severo, es un decrecimiento, es perder la capacidad, y cuando se pierde la capacidad de tener un Producto Interno Bruto nacional rentable, sólido, pues inmediatamente esto impacta al Producto Interno Bruto per cápita de las familias y de las personas. El freno al consumo por el cierre temporal y el impacto de la economía familiar lo estamos viviendo todos los días, y quien más ha sido afectado pues es el sector comercio, los restaurantes, el transporte, el turismo, y todos esos sectores, los cuatro que he mencionado, representan el 32.7% de la fuerza laboral. Es decir, hoy está frenada el 32.7% de esta fuerza laboral, que pues es un tercio de la población, y los demás están recortados. Entonces, esa es la afectación que estamos viendo. ¿Qué escenarios podemos vislumbrar en este contexto? Bueno, una profunda recesión económica, decíamos, de menos 4.5 al 6.6. Esperamos como mexicanos, como quien se preocupa por una inversión, como estudiosos, pues que Banxico ajuste a la baja las tasas de interés. ¿Para qué? Para que dote de liquidez a los bancos, y luego a su vez los bancos que provean de crédito puente a las empresas. Las empresas en consecuencia tengan recursos para solventar los gastos de operación cotidianos en un escenario de recuperación paulatina. Son escenarios probables y deseables. Los bancos permitirán en todo caso reestructuras de créditos a las empresas, a las familias, a las personas, y como ya se ha anunciado por el gobierno de la República, pues está en marcha ya un plan de austeridad en el gasto corriente del gobierno. Pero ¿qué más queremos? Estamos deseando, muchos sectores, los académicos, los estudiosos, están deseando que haya estímulos fiscales dirigidos a reactivar la economía. Se han pronunciado las cámaras empresariales, los conglomerados, micro y pequeños empresarios se han pronunciado, lo escuchamos diario y podemos dar cuenta en todos los medios de comunicación escritos y electrónicos, de cómo están pidiendo no el descuento, no el perdón de la contribución, están pidiendo el estímulo fiscal dirigido a que se difieran los pagos, a que se otorguen facilidades fiscales, a que haya un programa que precisamente fomente
el salir adelante con la economía, con los flujos que se generan por las empresas, y que esto no ahorque la viabilidad de la compañía. Hay discusiones muy intensas en el destino o lo que se destina para el Producto Interno Bruto de un país. Tenemos países que dan cerca del 26% del PIB, le están orientando a la contingencia, se equipara con lo que está haciendo México, y bueno, pues tenemos ese escenario deseable, que se haga esa actividad. La autoridad del gasto corriente del gobierno que se dé efectivamente, la eficiencia recaudatoria, que eso no significa que haya terrorismo fiscal, simplemente la eficiencia, pero insisto, una eficiencia que vaya concatenada, que vaya compaginada, que vaya armada con el contexto de un estímulo fiscal a la producción, a los diferimientos de pagos. Ya se ha dictado, ya en esta semana el SAT anunció el diferimiento, por ejemplo, para la presentación de la declaración anual de las personas físicas, que se tiene que cumplir en abril, en este mes, y que se pospone o que se difiere a quien no pueda pagar en abril, pues que lo haga durante el mes de mayo y hasta el mes de junio. Quienes sí puedan, quienes sí podamos, pues lo hagamos en este mes de abril. Entonces se trata de eso, de dar estímulos fiscales. Hay que ver el replanteamiento de Pemex. Yo creo que es un asunto muy serio. Esta no es una mesa de discusión, nos podemos dedicar toda la mañana o la tarde para hablar de ese tema muy interesante, pero bueno, es un replanteamiento que hay que hacer. Obligadamente se tiene que hacer. La participación del sector privado es importantísima, las alianzas, los acuerdos. Yo creo y estoy convencido de que la participación del sector privado con el sector social y el sector público es como nos puede sacar más adelante de las secuelas por esta pandemia del COVID-19. Y bueno, de todo esto estamos aterrizando a un tema: la seguridad y certeza jurídica en las contrataciones y en las reestructuras. ¿Por qué reestructuras? Porque a virtud de todo lo que estamos viviendo, las compañías, las personas, tendremos que de una u otra manera reestructurar lo que ya tenemos contratado. O bien, para poder subsistir ante esa circunstancia, tendremos que celebrar contratos, acuerdos, convenios. ¿Para qué? Para que esas contrataciones podamos tener un escenario deseable de subsistencia, de mantener la planta productiva, de mantener el empleo. ¿Qué más deseamos? Un comportamiento personal y familiar ante la enfermedad. ¿Cómo? La sana distancia, las restricciones, el aseo, la conducta, los hábitos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta de que entre más cuidado esté la persona, va a contribuir de la mayor manera a que la salud pública, a que la comunidad se enferme menos. Más cuidados en la casa, menos salud, menos riesgos a la salud y menos congestionamiento en hospitales privados. El comportamiento del público ante la pandemia, pues lo hemos visto en los reportes noticieros, como en algunos municipios del país ha habido resistencia a quedarse en la casa, a usar medidas de protección. Hoy, por respeto a ustedes, al auditorio, estoy usando una corbata, pero desde que se decretó, creo que las corbatas le hemos dejado usar mucha gente que antes la usábamos. El uso de cubrebocas es obligatorio, por esta conducta personal y familiar de público en general, para contribuir a la salud de todos. La seguridad física de los bienes, antes la seguridad física de las personas, protegerlos para proteger a los demás. Seguridad física de los bienes, pues a cuidarnos, porque ese es un fenómeno que seguramente lo estaremos viendo, cómo los bienes estarán corriendo riesgo. ¿Ante qué? Pues ante la necesidad de recursos, o bien sería un pretexto para que otras gentes quisieran apoderarse de lo que no es de ellos. La seguridad pública es un fenómeno también que estamos observando, cómo las autoridades están atentas con los filtros, con las vigilancias, con los rondines, en un tema también que nos daría mucho tiempo para poder abordarlo. Seguridad y certeza jurídica es un escenario deseable. Nosotros deseamos que esté esa seguridad jurídica como un escenario que lo queremos,
todo el mundo queremos tener certeza de que lo que estamos contratando está bien hecho, de lo que estamos comprando está bien comprado, de lo que estamos tomando prestado está bien prestado, y de lo que estamos dando prestado, pues tiene la garantía del retorno. Y bueno, en este escenario, que los derechos que tiene cada quien los podamos ejercer a plenitud sin ninguna restricción. Es un escenario deseable, todo el mundo queremos eso, pero también un escenario deseable es que las obligaciones que uno tiene que cumplir, tengamos la oportunidad de cumplirlas, y por otro lado, quien tiene una obligación frente a uno, pues la cumpla. Son escenarios deseables. Y bueno, uno de los valores en los tiempos de la pandemia, durante y después de ella, es la seguridad y certeza jurídica, los derechos a ejercer y las obligaciones a cumplir. Y aquí es donde vamos entrando ya a materia. El principio de la seguridad jurídica es un precepto constitucional, es un principio que lo consagra la Constitución, es una parte fundamental, es una garantía humana, un derecho humano, y es el basamento del sistema jurídico mexicano. La seguridad y la certeza jurídica es la que la que constituye los pilares de todo el Estado de Derecho mexicano. El ciudadano debe estar siempre con la certeza jurídica a lo que tiene derecho y a lo que debe atenerse. Yo sé a qué me atengo con tal conducta. Yo sé qué me espera si compro esto. Yo sé qué pasa si cometo esta conducta. De tal manera que en esa seguridad jurídica, en esa certeza, el ciudadano sabe lo que va a pasar con lo que está haciendo. Si está comprando, si está contratando, sabe a lo que la ley lo va a proteger. Si está vendiendo, sabe a lo que la ley le obliga a hacer y a cumplir. Por un lado, el que compra, pues a recibir la cosa que compró. Y el que vende, pues a entregar la cosa que vendió. El que vendió tiene derecho a recibir el pago del precio. El que está comprando está obligado a entregar el pago del precio. Lo pongo así como ejemplo muy llano, muy sencillo, para ilustrar este principio de seguridad jurídica. Seguridad jurídica, la certeza que tenemos sobre un ordenamiento jurídico aplicable y a los intereses jurídicamente protegidos o tutelados, con la claridad de los conceptos de los derechos a ejercer y las obligaciones a cumplir por cada quien. La seguridad jurídica representa confianza, una confianza que está fundada por el ciudadano, en el cual ha de ser la actuación del Estado en esa aplicación del derecho. Yo tengo confianza de que salgo a la calle y tengo libertad de tránsito. Lo vamos a ver adelante. Yo tengo confianza en que la contribución que estoy entregando, el impuesto, se va a aplicar a los fines sociales. Yo tengo confianza de que la adquisición que estoy haciendo la voy a tener sin ningún problema. Yo tengo confianza de que una vez que concluya una preparación en una universidad, me van a expedir un título profesional y tendré yo, en ejercicio del artículo 5º constitucional, la libertad para ejercer la profesión que yo haya elegido libremente. Esa es la seguridad jurídica. La certeza de que estamos actuando conforme a la norma, la confianza en la ley, la tranquilidad de que estamos en lo correcto, la eficacia en el cobro y en la entrega de algo, la calma, el sosiego, el buen sentimiento que nos genera el haber cumplido, porque todo está hecho conforme al derecho, conforme a la ley. Eso representa también seguridad jurídica. Y bueno, estamos entrando ya a materias específicas en este escenario de la pandemia. Hoy un tema fundamental, el derecho laboral. En materia laboral, pues se regula las relaciones del trabajador, del patrón, obreros patronales, todo el tema de del contrato de trabajo, condiciones de trabajo, a saber, jornada laboral, salario, días de descanso, vacaciones, formas de terminación de la relación laboral y también el aspecto de la huelga. Hoy un aspecto importante. En la pandemia, los trabajadores y los patrones están viendo ese aspecto laboral, pero pues es uno de los temas primarios. ¿En qué momento se puede terminar una relación laboral si la tienda está cerrada? ¿En qué momento
voy a poder descontar un salario o a bajar el salario si ya no tengo flujos de venta. ¿En qué momento o hasta qué momento sostengo la planta laboral? Porque una rotación de personal cuesta luego más trabajo armarla, rehacerla, que mantenerla. Entonces, esos aspectos de derecho laboral es seguridad jurídica para el patrón, también, porque también si el patrón despide por despedir, pues sabe que enfrente va a tener un conflicto. Y el trabajador que ejerciendo una actividad esencial, sobre pretexto de la pandemia, diga no voy a trabajar, pues va a tener igual un conflicto. Ahí vendrá un acta de abandono. Entonces, todo esto es una materia de seguridad jurídica. Derecho a familia. Ahora, antes de empezar la plática, platicábamos con el equipo del colegio cómo ese aspecto de familia hoy recobra una importancia en materia de seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues porque se concatena con otra materia, la materia penal. La violencia intrafamiliar, las lesiones, las injurias, todo lo que la ley considera como una violencia intrafamiliar, pues hoy está siendo tutelada. Hoy es un aspecto de máxima atención por parte de la autoridad, independientemente de otros temas, ¿no? La filiación, el matrimonio, los regímenes, el divorcio, la convivencia, le da derecho, le permite, lo niega, las consecuencias que pueda haber, el concubinato, la paternidad, la adopción, la patria potestad, la tutela misma. Derecho a la seguridad social. Tenemos todos el derecho al acceso a la asistencia médica, quienes de una u otra manera están incorporados al régimen del IMSS, pues tienen esa facultad de estar pidiendo el servicio médico y todas las demás prestaciones económicas, aparte de las médicas, que la propia ley del IMSS otorga. Los pensionados, esos regímenes por vejez, por desempleo, por enfermedad, por invalidez, por ausencia de trabajo, maternidad o pérdida del sustento de la familia, ¿en qué momento se ejercen? ¿Cómo se ejercen? ¿Qué podemos hacer para tutelarlos, para defenderlos, para exigirlos? Es un tema de seguridad jurídica y más ahora, en estos momentos de la pandemia. Como derecho al consumidor o del consumidor, la protección que la Ley Federal de Protección del Consumidor me da. ¿Para qué? Para que no me esquilmen, no me timen, no me den más caro o simplemente cumplan con lo que me están ofertando y no tenga yo el detrimento de mi economía. Derecho a la vivienda. Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonios de los trabajadores. ¿Qué trabajador quiere ejercer su derecho al crédito a la vivienda? El crédito a la vivienda, el crédito que está aportado en la subcuenta de vivienda, prescribe a los 10 años. Si el trabajador no ejerce esos derechos a los 10 años, ese monto pasa al patrimonio del instituto. Y eso no lo sabe mucha gente, muchos trabajadores. No, yo tengo mi casita en el rancho. Prefiero ir y viajar diario a la población donde está la empresa, la fábrica. No la necesito. Y lo dejan perder. O bien, otro aspecto fundamental. A ver, yo tengo derecho a ejercer ese crédito, pero yo no sé si me voy a quedar sin trabajo o si me van a seguir contratando. Entonces, en este momento, la incertidumbre que tienen trabajadores es, ¿lo tomo o lo dejo? Es un aspecto de seguridad jurídica en materia de vivienda. Derecho a la salud, pero por supuesto. Artículo 4 constitucional, todos tenemos derecho también a la salud. El derecho a la protección de la salud, la prestación oportuna, profesional, idónea y responsable en materia de salud. Habrá que ejercerla. Sí, pero yo no puedo llegar a un hospital porque está confinado, está reconfigurado, están haciendo únicamente la selección para los pacientes graves por la pandemia. ¿Y qué está pasando con lo demás? Bueno, pues hay una afectación a la seguridad jurídica, a la certeza jurídica. Es un tema de discusión, pero bueno, es un tema que hay que tenerlo presente en esta época de la pandemia. Protección de datos personales. El ejercicio que tenemos nosotros, los ciudadanos, de que cada vez que le entregamos nuestros datos personales a una autoridad que se llama
datos personales en posesión de sujetos obligados, las autoridades. O bien que se lo entregamos a un consultor médico o a una notaría. Les damos los datos personales. Son datos que están en posesión de sujetos obligados, de sujetos particulares. Sujetos obligados y personas también son particulares. Y entonces tenemos el derecho a la protección nosotros con los llamados derechos ARCO. Nosotros podemos sin ningún problema acceder a nuestros datos, a rectificarlos, a cancelarlos o a oponernos a proporcionarlos, a que se divulguen, a decir sean los públicos o no, ni los publiques. Hoy si vamos a un banco a querer aperturar una cuenta bancaria, nos van a pedir los datos personales con todo, de tal manera que nosotros sí tenemos esa posibilidad de ejercer esos derechos a la oposición respecto al tratamiento de la información personal. Derecho al libre tránsito, artículo 11 constitucional. La facultad de entrar, salir, viajar, mudar de residencia en cualquier territorio nacional, sin que tengamos la necesidad de tener una carta de transporte, un pasaporte interno, una carta de seguridad, un salvoconducto, es el libre tránsito. Pero sin embargo, hoy ante la pandemia, el Consejo Superior General tiene la potestad, tiene la autoridad para limitar el libre tránsito. Derecho penal, lo mencionamos hace un rato, concatenado con el aspecto familiar. La definición de conductas u omisiones que se constituyen delitos, que ameritan penas, que merecen medidas de seguridad y que sancionan a quienes incurren en esas conductas, en ese tipo penal. Hoy está vigente y más que nunca ante la pandemia lo que puede ocurrir intradomésticamente o bien en el lado vecinal, en el lado comunitario, pues esto influye muchísimo para tener esa seguridad jurídica en materia penal en esta pandemia. Derecho fiscal. La seguridad jurídica en la obligación que tenemos de contribuir para los gastos públicos. La obligación que tenemos de cumplir todas y cada una de las leyes en materia fiscal. Tenemos derechos, por supuesto. ¿El derecho a qué? A ejercer las opciones legales fiscales. Nosotros tenemos esas opciones legales para gozar de deducciones, para aplicar cuanto la ley me permita, para gozar de exenciones, porque si mi actividad lo permite, yo puedo gozar y quedarme libre del pago de un impuesto. Y también de tramitar y pedir, solicitar, lograr el diferimiento de contribuciones, el pago en parcialidades. Desde luego que con la garantía correspondiente, y también tengo el derecho a utilizar los medios de defensa ante una contribución que en lo personal se considere injusta o no procedente. Seguridad jurídica en materia mercantil. El ejercicio del comercio y las relaciones jurídicas derivadas de la realización de los actos y contratos mercantiles. Comercio electrónico, derechos y obligaciones. Entremos en esta materia. En derecho mercantil, lo que se ha contratado, las fechas de pago, el cumplimiento, los vencimientos. Quien contrató en octubre o en noviembre del año 19, hoy en el año 20 está pudiendo pagar, está cumpliendo, está entregando. En un contrato generalmente le aplican una cláusula penal. Si no me pagas en determinado momento, si no me entregas el pedido, si la producción de una prenda no me la das para la temporada de primavera, que desde luego inició en marzo, pero se tiene que tener stock en enero, o bien la de verano, que debe estar ahorita entregándose, pues no lo van a poder cumplir. ¿Qué tiene que hacer el empresario entonces? Pues volver a su proveedor y decirle, ¿sabes qué? A ver, más bien el proveedor, al cliente, al consumidor, oye, no puedo producírtela, aplázamela, no te voy a confeccionar prendas de verano, dame oportunidad para que yo te confeccione las prendas de invierno. Hacemos una renovación de contrato, una innovación, una modificación al texto, o de plano lo rescindimos, porque ¿qué crees? Yo no tengo la capacidad para confeccionar prendas de invierno.
Y entonces es un contrato mercantil que ahí tendremos la obligación y la precaución de ver cómo no nos aplican la cláusula penal. Esa es seguridad jurídica. ¿Y qué tiene que hacer el empresario, el proveedor, el cliente también, el adquirente? Pues buscar este mecanismo. ¿Por qué? Porque el que iba a vender, pues era intermediario para llevarlo a un almacén, a una tienda. Y él ya tenía palabrado el suministro de tal volumen de venta y no lo va a poder cumplir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues en seguridad jurídica, en certeza, llegar a renovación de los contratos o a extinguir la obligación. Son ejemplos muy someros que voy a poner aquí para nada más ilustrar la importancia de este tema de seguridad jurídica en el contexto de la pandemia. En derecho civil, lo mismo. Aspectos relacionados con el atributo de la persona. Uno de ellos, pues el nombre, por supuesto, de ahí partimos. El nombre, el domicilio. Y cuando damos el domicilio es para el cumplimiento de obligaciones. Hay quienes normalmente o entre semana estaban radicando en la Ciudad de México. Pero ante este contexto, ¿qué hicieron? Pues se vinieron a un municipio de Hidalgo, pues a pasar la cuarentena. Porque el papá y la mamá no ejercían o no desarrollaban actividades esenciales, como dice el Acuerdo de Seguridad General. Y a ver, ¿iba a ser home office o de plano ya no hay chamba para lo que hacías? Y los niños ya no van a la escuela. Y viven en un departamento. Pero aquí en el municipio, en algún municipio de Hidalgo, pues tienen su casa con traspatio, o de plano viven en una comunidad, en un municipio con más espacio. La gente tomó esa decisión. A ver, pero había una obligación de cumplimiento de algo. El domicilio que señaló para cumplir una obligación estaba en la colonia Escandón, en la Ciudad de México, y allá la van a tener que ir a diligenciar, pero no hay nadie. Puede esa persona pedirle al juez, que por eso no hay juzgados porque están suspendidos términos en materia civil, que ejecute ese acuerdo aquí en Hidalgo. Pues sí puede, pero hoy no lo puede. Es un tema entonces ya de parálisis jurídica. Es lo que estamos viendo. En materia también, sigo como va el Código Civil, en materia de patrimonio, dejo a las personas, libro primero, me voy a patrimonio, a bienes, derechos reales y personales, el patrimonio, y voy a exponer de él. ¿Cómo lo voy a exponer de él? Un derecho real, la propiedad. ¿Qué hago? Yo tengo una propiedad, bueno, no yo, el ejemplo, ¿no? Una persona tiene una propiedad en un destino turístico, que esa propiedad la colocaba para renta en época vacacional, pasó la Semana Santa, pues no lo pudo hacer, pero resulta que ya fue invadida la propiedad, se concatena con materia penal. Y esa propiedad que está pasando, ese patrimonio, ¿cómo lo va a defender? Tendremos que ir entonces a buscar un apoderado para que la defienda. ¿Y cómo vamos a hacer ese apoderado? Pues con un contrato, un mandato. Vamos a ir con un notario para que hagamos un contrato, y entonces ya me estoy pasando a otro libro, al libro cuarto. Pero bueno, en materia de sucesorias, testamentaria, potencialidades de riesgo de enfermedad, pues todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Ese es el tema de la pandemia, el riesgo al contagio. Y por eso las medidas de distanciamiento, de cuidado personal, de asepsia, evitar el contagio. Pero ¿qué puedo hacer para prevenir? Bueno, pues ¿qué quieres hacer? Quiero disponer que mi casa se disponga para tal persona, que el terreno, que el depa, que el camión. Bueno, pues vamos a establecer legados y hay que ir a hacer un testamento. Eso lo con notario. ¿Y nada más con notario? No. Hay figuras como el testamento privado, el testamento rural, que todavía algo lo tenemos. Otras legislaciones ya no lo tienen, porque las queríamos superadas. Hoy, ¿puede hacer una persona un testamento privado? Sí lo puede hacer. Tiene vigencia. Si en 30 días sigue sobreviviendo, pues puede ir ya con un notario, porque a los 30 días el testamento va a quedar ya sin efecto. ¿Por qué? Pues porque sobrevivió.
es para un caso excepcional, ahí está el código. Entonces son aspectos de seguridad jurídica para la persona. En materia también, bueno, ya, testamentos. Mira, no sé qué vaya a pasar, pero yo quiero dejar asegurados pues a mis hijos y a mis hijas. Está bien. Pero a dos de ellos ya les di sus cosas, ya les di carrera, ya les di terrenos, ya le hicieron. Y por acá están más protegidos. ¿Y qué quiere hacer usted? Pues nada más lo poquito que me queda, que sea para el hijo 4 y para la hija 5. Los demás ya tienen lo suyo. Hacemos un testamento. Entonces, es seguridad jurídica. Volviendo al tema de derecho de familia, la persona, tutela. Adelante, también creo que lo traigo por ahí. Y si me enfermo, y yo soy el director de la compañía tal, grandota o pyme o pequeña, mediana, o micro, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a librar cheques? Pues nadie. Nadie, ¿por qué? Porque usted es el dueño del negocio, que puede ser el más pequeño, como lo he dicho en muchos lados, muchas entrevistas, conferencias. Puede ser dueño de su negocio que está en el garaje de su casa, que lo habilita los fines de semana para dar unos alimentos, que es bien común. Es una empresa. O bien puede ser el dueño de un edificio, de una fábrica, de un taller, una nave. ¿Y quién va a quedar como apoderado por la firma? Pues no, pues yo soy el presidente de la compañía, soy el dueño. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, mi consejo son dos cosas en el ánimo de la seguridad jurídica. Nombrar un apoderado. No, sí tengo apoderado. ¿Y tiene apoderado de dominio? No, pues nomás soy yo. ¿Y tiene apoderado para contratar créditos? No, pues nomás soy yo. Pero habrá que pensar entonces en 2 o en 3 personas para que conjuntamente los 3, colegiadamente, le acepten ser sus apoderados y cumplan sus indicaciones. El poder es un acto que vale mientras uno viva. El testamento sirve para después de que ocurra el fallecimiento del testador. Cuando ocurre el fallecimiento del que da el poder dante, el mandante, o el que lo recibe, el apoderado o mandatario, se extingue el mandato, se extingue el poder. Y entonces, ¿qué hacemos? A ver, es un apoderado para que por lo que pase, por los riesgos que haya, tengo que ser un apoderado. Vamos a ver qué es lo que necesita, traje la medida. Oiga, pero mis bienes para después de la muerte, hacemos un testamento con legados, sin legados, separamos el patrimonio, hacemos un fideicomiso con el banco, un fideicomiso patrimonial testamentario. Oiga, pero si me pasa lo que se ve en la tele y me tardo muchos días en recuperar y los negocios se detienen más de lo que están, pues entonces nombre usted un tutor para el caso de su propia incapacidad. ¿Se puede? Se puede. Con las mismas formalidades para hacer un testamento. Es seguridad jurídica. Estoy hablando de los atributos de persona, de patrimonio. En materia de obligaciones y contratos, parecido a lo que dijimos en materia mercantil, me obligué a entregar tal propiedad. Vendí el terreno y me obligué a construir ahí una casa, una bodega, algo, pero no tengo, porque no tengo material, no me están proveyendo, o me obligué a hacer un contrato específico de alguna obligación, y por la misma circunstancia que veíamos de la desaceleración económica, de la restricción en la distribución de cadena, pues simplemente no puedo cumplir. Pues o lo cumples o te van a sancionar. ¿Y cómo no me sancionan? Pues hablen. Así como se formó el contrato por el acuerdo de voluntades, hubo un consentimiento expreso, firmado en un documento, que también puede ser tácito el consentimiento, depende para qué negocio sea. Si hubo un acuerdo de voluntades, vuelvan a sentarse, platiquen y digan qué es lo que quieren, cómo lo van a resolver. ¿Por qué? Porque este asunto, como dice el acuerdo de seguridad general, es una circunstancia derivada de una fuerza mayor, por causa de fuerza mayor, donde no interviene la voluntad del hombre. Ninguno de los que estamos aquí en el salón o están presenciando,
que por cierto nada más hay 2, 4, 6 asistentes. Gracias, presidente, por estar aquí, de los Arquís. Son 6 asistentes de una butaquería como de 100 personas, por ahí así, 80, no sé cuántos sean, pero bueno, estamos todos con la sana distancia. De los que quisieron contratar, tienen que sentarse a platicar. ¿Para qué? Para que vean cómo va a resolver, porque nadie quisimos generar una circunstancia como lo estamos viviendo. Es un hecho totalmente, pues yo no sé si fortuito, pero de que es de fuerza mayor, que es natural, que es de la biología. Pues señores, es un tema que nos merece sentarnos a platicar. Replanteemos la jugada del negocio. A ver, no te puedo cumplir porque me faltan materiales, materia prima, porque no la están produciendo. Y dice ahí que me vas a sancionar si no la cumplo en tiempo y forma. Vamos a negociar. O lo rescindimos, pero no me ponga la cláusula penal. O lo renovamos. Mira, lo que sí yo puedo hacer es este otro producto. ¿Me lo aceptas? ¿Te interesa? Sí, sí me interesa. A ver, fabricaba yo camisas, pero el telar paró. Bueno, pero ahora ¿qué puedo hacer? Pues mira, esa tela de la camisa no me la producen. Puedo conseguir otra tela, otro textil, otro material. Pero tengo máquinas, tengo mano de obra. Pues vamos a hacer otra cosa. Hoy se están vendiendo los cubrebocas. Pues a ver, hazme un tiraje de cubrebocas, una producción de tantos millares. ¿Sí me explico? Es buscar un acuerdo de voluntades para cómo negociar la innovación del contrato, modificar el objeto. Y miren, los convenios crean, modifican, transfieren o extinguen obligaciones. Entonces, hagamos un convenio. ¿Para qué? Ya creamos un documento, un contrato. Y hay un contrato. Bueno, pero no lo puedo cumplir, pues hagamos un convenio. ¿Para qué? Para modificarlo. A ver, yo no te puedo cumplir, pero quien sí lo puede cumplir es el maestro que está aquí. Por favor, que él lo haga. Le voy a transferir aquí los derechos de este contrato, él va a cobrar, él va a producir, acéptamelo, firmamos los 3. Ya se transfirieron obligaciones. Modificarlo, Avellano te voy a hacer camisas, te voy a hacer entonces nada más pues un tiraje de cubrebocas, a lo mejor unos trajes sanitarios, o de plano lo vamos a extinguir porque no te lo puedo cumplir. Te devuelvo el anticipo, o te lo tomo en cuenta para la producción, decía yo, para la producción de la próxima temporada de la estación de invierno, o te lo guardo aquí, compro el material, te lo guardo para el año siguiente. A ver, hay muchas formas de cómo llegar a convenir. Ya les digo mucho tiempo esto. En materia de derecho inmobiliario, pues lo mismo. Hipotecas. A ver, si alguien se llegara a quedar trabajo con una hipoteca, ¿con qué va a pagar, no? A ver, lo vivimos en el 2008-2009, en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas subprime. No valoraron la capacidad de pago y eso fue desde 2005 y a los 3 años pues ya nadie puede pagar. ¿Qué pasó? Se vino el crack del mercado hipotecario, inmobiliario. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues acercarnos a los bancos. Ya los bancos ya están aperturándose, están haciendo sus programas de reestructura. Y adelante vamos a ver también lo que podemos aconsejar. Vamos a continuar. Derecho financiero. Pues lo estamos viendo. Entidades financieras. Constituciones de operaciones de entidades financieras, sociedades controladores, grupos financieros. Hoy lo estamos viendo en las noticias. Cómo están las arrendadoras, almacenes de depósitos, las empresas de factoraje, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de seguros. Tomo seguro, lo dejo pagar. Me quedo sin seguro, hago una reclamación, tengo seguro de empleo, el seguro de gastos médicos sí me cubre COVID, no me cubre COVID. A ver, son temas que hay que revisar en esos aspectos. Las OFORES me están dando crédito para un crédito hipotecario también, habrá que revisarlo. Casas de bolsa, que invierto, que desinvierto, instituciones de crédito, sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión,
Las AFORES, ¿qué va a pasar con las AFORES? Las va a adoptar otra entidad gubernamental, los recursos de los trabajadores. Es un tema de seguridad jurídica que hay que estar atentos. Cada persona debe de ver lo que trae en su portafolio personal. Ya me estoy echando como promotor de inversión, no, pero de verdad tenemos un portafolio, una carpeta, con una serie de asuntos, cada quien, insisto, puede ser desde lo más micro, que puede ser un arrendamiento, por ejemplo. Yo estoy tomando un arrendamiento en una casa porque ahí puse un local, una tienda de algo. Ahí puse un tallercito. Hoy llega la autoridad y me dice, ¿sabes qué? Por disposición sanitaria debe cerrar. ¿Y qué pasa con la renta? ¿No? Pues ¿qué se hace? Se renova, se deja de pagar, me van a lanzar. Hay que platicar. Es el convenio en aras de la seguridad jurídica. En empresas, un derecho empresarial es el que cuida toda la relación de la empresa con su contexto en general. Ya sea una empresa unipersonal, una persona hace empresa, un taller mecánico, el dueño de un taller, una persona, el maestro más famoso de la ciudad, es dueño de su taller y tiene 10 trabajadores o 10 empleados. Ya la mayoría de ellos están en la economía formal, afortunadamente. Pagan impuestos y también los tienen en el régimen de seguridad social, afortunadamente. Pero bueno, si la gente no sale, si no gasta su coche, si no tiene por qué afinarlo, si no tiene que revisar que no le falle algo del vehículo, pues no lo lleva al taller. Y al no llevarlo al taller, pues ya no hay un ingreso. Y si ese ingreso que se va a tener en el día lo multiplicamos por 7, por 3 o por 4 durante el día, o 10, no sé, pues es un volumen importante que deja de percibir. Y entonces ese empresario pues está sufriendo. El que produce o el que prepara alimentos, pues lo mismo. Entonces, el derecho empresarial no únicamente se atañe a las grandes corporaciones, lo podemos aplicar en la empresa familiar, en la micro, en la pequeña, en la mediana empresa, porque es la relación de alguien que hace empresa, que hace un negocio, para que tenga todo, desde qué, alta fiscal, alta en el seguro social, cumplimiento de obligaciones tributarias, contratos debidamente protegidos. A ver, háblale al abogado, nuestro abogado, el de la confianza, para que revise lo que estamos firmando de contrato. Entonces, desde ahí empieza hasta con los proveedores. Un mecánico, híjole, le llegó la Profeco. ¿Por qué? Porque fue un cliente inconforme y se quejó que en lugar de que le metieran una refacción original, le metió una refacción clonada. Va a tener que asesorarse de alguien, de llegar a un acuerdo en la Profeco necesariamente. Entonces, por eso le pongo el contexto de esto, de que la seguridad jurídica no es únicamente para los que traen grandes capitales. La seguridad jurídica es para todas las personas. Dice la lámina, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Muchos se confunden o confundíamos o llegamos a confundir la empresa y pensamos que es, no sé, la empresa que es dueña de todas las tiendas de las esquinas y de las gasolineras. No, la empresa es el peluquero. Nuestro amigo el peluquero hace empresa. ¿Por qué? Quien hace la estética o quien la opera, la compañera, el compañero que está haciendo un trabajo de esa naturaleza, es un ejemplo, está haciendo empresa. ¿Por qué? Pues porque paga contribuciones, paga renta, igual pues es propio local, pero bueno, tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Y entonces es lo que hoy estamos viendo cómo están siendo afectadas por la pandemia. Derecho corporativo, ese sí es de organizaciones. El corporativo sí es de organizaciones. ¿De cuáles? De todo lo que esté constituido, lo que sea corpóreo, lo que sea orgánico, una organización. Sociedades, ¿cuáles? Todas, las anónimas, las civiles, las de producción rural, cualquier organización. Y entonces, esa materia corporativa se refiere a que la empresa esté, pero al centavazo, como decimos.
que esté perfectamente operando. Por cierto, en abril la ley establece la obligación de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de aprobación de resultados, balances. Si realmente, si el dueño es el socio mayoritario, que tiene la mayoría de las acciones, y su cónyuge, sus hijos, la cónyuge si está casada por separación de bienes, o sus hijos, o su hermano, es su socio, pues yo creo que no va a tener problema, ¿no? Pero las empresas donde verdaderamente hay acciones, donde hay el cúmulo de capitales fusionados, establecidos para un fin común, pues tienen la obligación de hacer la asamblea en abril. ¿Qué pasa si no se hace? Pues orgánicamente pueden tener un conflicto al interior, por algún socio que se inconforme. Y la podemos celebrar. La asamblea dice que tiene que ser por convocatoria. Pero estamos de acuerdo todos, pues que todos vengan a la asamblea. Pero no podemos porque uno está en Monterrey, otro está en Yucatán, otro está en Sonora, uno en Querétaro y uno aquí en Pachuca. Y todos no pueden venir, no pueden viajar porque la circunstancia de la contingencia. Comprensible. Y entonces no cumplimos con la disposición de la asamblea. Pues hay que cumplirla. Pregúntenle a su abogado, pregúntenle al notario si se puede. Hay que saber cómo. Entonces, es lo que hay que hacer. Sentarnos cada quien, revisar nuestro expediente, lo que traemos en el portafolio, para proponer una solución. Y bueno, en el apunte estamos ahí poniendo todo el régimen de asambleas. La asamblea es el órgano superior supremo de toda organización. El tema de la representación, quién tiene poderes, quién tiene gobierno, el gobierno corporativo, las buenas prácticas societarias, los acuerdos estatutarios, acuerdos paraestatutarios, reformamos estatutos. Más adelante vamos a entrar a temas ya de ejemplos en concreto. El tema de dividendos, hay dividendos, habrá que determinar cuánto fue lo que se produjo. El reparto de utilidades que vamos a entregar, va a haber utilidades, no va a haber utilidades, cómo quedó el balance. Son temas que hoy los empresarios han ocupado, las sociedades. El fondo de reserva lo tomamos. Eso que dice la ley, que se separara anualmente el 5% de las ganancias para constituir el fondo de reserva, de tal manera que hasta que llegue al 20% del capital social, ya podemos poner los demás recursos, pero ese 20% ahí se queda. Y si el capital no nos da, y si el patrimonio societario está siendo afectado, y vemos ahí el fondo de reserva a un ladito, ¿qué hacemos con él? Son temas que hay que dilucidar. Y bueno, pues seguridad jurídica. Habrá que preguntarle a su notario de confianza, a su abogado que le merezca esa confianza, a su abogado de cabecera, para ver qué vamos a hacer en ese sentido. Competencia económica, finalmente. La seguridad en la inversión, por el cual promueve, protege y garantiza la libre concurrencia o la competencia económica. En época de crisis, truenan unos y se levantan otros, Y lo hemos visto, los que tenemos más o menos esta edad, mi querido presidente Sarkis, hemos visto, éramos muy chavitos en el 82, pero tenemos la referencia de cómo le fueron mal a unos, pero muy bien a otros. Y luego en 95, y luego en 2008, 2009. Entonces, ¿y qué tal si surge un acaparador y hay prácticas monopólicas? Pues no, hay que denunciar, hay que demandar eso, hay que denunciarlo, más bien dicho. Si alguien está siendo afectado, un grupo empresarial o un productor de algo, oye, tal compañía asociada con otra compañía se van a adueñar, por ejemplo. A ver, hay un caso que sí fue muy comentado hace algunos añitos, muy pocos. Se pretendió hacer la fusión de Comex con Sherwin-Williams para el mercado de pinturas y para el mercado de recubrimientos. Y la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, dijo no, porque eso denota control en el mercado. Y entonces no autorizó esa concentración, esa fusión de las empresas. Sí lo autorizó con otra marca, no recuerdo cuál es, pero bueno. Entonces es un ejemplo de cómo también esto implica una seguridad jurídica.
Agradezco mucho al maestro Arquís, al Colegio Libre de Hidalgo que nos hayan invitado y bueno, hablar sin que sea comercial, sino más bien como información, lo que representa la institución notarial para la seguridad jurídica en tiempos de la pandemia. El notario público, las notarias, los notarios, por facultad delegada del Estado, estamos investidos de fe pública. Estamos autorizados para dar forma a la voluntad, autenticar los actos jurídicos y hechos jurídicos o circunstancias que producen consecuencias de derecho, que producen consecuencias jurídicas conforme a la ley. Adelante lo voy a decir. El servicio público notarial consiste en autenticar los actos, los hechos, actos jurídicos, hechos jurídicos, las circunstancias que los interesados, tiene que haber un interés jurídico, un interés legítimo, le solicitan al notario. El notario no puede actuar porque sí. Tiene que haber un principio de arrogación de parte, artículo 11 de la ley notariado. Tienen que solicitar el servicio que certifica que dos personas vamos a hacer este acuerdo. Certifica que yo voy a disponer de mis bienes bajo estas circunstancias. Certifique que esa cámara es una cámara con estas características y yo pedí que estuviera una cámara de otras características. Certifique eso, notario. ¿Por qué? Porque me están causando daño patrimonial. Hay una petición de parte a solicitud de los interesados. Para hacer constar ante la fe notarial o que las leyes prevean se verifiquen con la presencia del notario, ese servicio público que se rige por la ley y por muchas leyes también. El reglamento de la ley notariado y las demás disposiciones que resultan aplicables. Son muchísimas normas federales y locales que el notario tiene que aplicar en su diario actuar. ¿Qué son actos jurídicos y hechos jurídicos? Los abogados lo saben perfectamente bien. Los actos jurídicos es cuando interviene la voluntad, manifestación de voluntad o consentimiento, expreso o tácito. Por cierto, en enero de este año, ya en la Ciudad de México, el consentimiento puede ser, se entiende que es expreso, también aquel que se manifieste por la vía electrónica. Un WhatsApp ya puede constituir, un mensaje de WhatsApp puede constituir un acuerdo expreso. Un correo electrónico ya puede constituir un acuerdo de voluntad para formar consentimiento. Y ese consentimiento tiene que ser consciente, libre y destinado a producir los efectos jurídicos determinados por la ley. Los contratos. Yo quiero venderte. Bueno, yo quiero comprarte. Si me quieres comprar, entonces me tienes que pagar. Y si yo te quiero vender, te tengo que entregar el objeto, la cosa. Un bien mueble o un bien inmueble. Ese es el acto jurídico, así lo pongo de sencillo, de ese ejemplo, donde interviene la voluntad. Hecho jurídico. Un suceso o acontecimiento de la realidad capaz de producir efectos jurídicos. ¿Uno de ellos cuál es? Se produjo la granizada hace unos días aquí en Pachuca, la tormenta, hubo afectaciones a domos, la casa tenía contratado un seguro contra granizo, contra tormenta, certificamos que el domo está dañado, tomamos fotografías, hoy el domo está así. Y hoy es día, creo que la tormenta fue el día, no me acuerdo, domingo, no me acuerdo qué día fue. Bueno, al otro día a las 8 de la mañana estoy certificando ese hecho. Con este documento va a llegar el dueño de la finca, de la propiedad, si le mira, compañía, pues sí, ve y chécalo. De todos modos yo lo tengo certificado por notario. Es un hecho jurídico. Un requerimiento en época de pandemia. Oye, ya estamos en abril, pero la renta no me la pagas desde el mes de enero. Y el contrato dice que pasados los 30 días estás obligado a entregarme la propiedad, a devolverla. Bueno, pero vamos a poner más real. El 20 de marzo fue, así lo entiendo, si mal no recuerdo, cuando se dijo, cuando se estipuló de las medidas de distanciamiento y las restricciones por el Acuerdo de Seguridad General. Bueno, fue el 20 de marzo y estamos a 20 tantos de abril.
porque no sé cuándo va a pasar la videoconferencia. Entonces, bueno, ya pasó el día 20 de abril. Entonces yo, como dueño de la finca, ya tengo derecho a exigir la devolución de la casa. Ya lo puedo ir a notificar en forma indubitable ante notario para que me desocupe. Pero la propiedad, el local, la casa que yo había rentado, le interesa mucho al inquilino porque está muy bien ubicada, porque vende mucho, pero ahorita por la recesión vendía los mejores guisos. Pero por la orden de Consejo de Salubridad, el acuerdo, está cerrado. Y pues nada más vende y expende para el domicilio. Pero lo que gana, lo que ingresa, ese flujo económico, ese flujo de dinero efectivo, pues no le alcanza más que para pagar a los operarios, a los trabajadores. Y entonces, bueno, y paga la luz, y paga el agua, y un teléfono tiene por ahí. Pero no le alcanza para pagarle al dueño. ¿Y yo qué culpa tengo? Va a ser el dueño, ¿no? Entonces, pues vamos voluntario para la visión indubitable. ¿Se puede? Sí se puede. Y me regreso un poquito a conceptos anteriores. Pues que hable el inquilino con el dueño, que le explique la situación, la sabe perfectamente bien. ¿Algún acuerdo habrán de llegar? Una reducción parcial, ¿sabes qué? Mira, estoy sacando nada más la mitad o menos de la mitad de lo que te pago de renta, recíbemelo por favor. ¿Se puede? Si se ponen de acuerdo, sí se puede. A ver, notario, certifica eso. Y certificamos. Eso ya es un acuerdo de voluntades. Pero la notificación del aviso indubitable, de que voy y le digo, yo como notario, que dice el dueño que ya le descubre porque no lo ha pagado, aquí está el instructivo notarial, es un hecho jurídico que se consigna en acta. Los actos jurídicos se consignan en escrituras públicas y los hechos se hacen constar en actas notariales. El notario tiene una clara vocación social, eso sin dudarlo. En este ejercicio de esta función del Estado es con la cual brindamos seguridad y certeza jurídica. Las notarias y los notarios tenemos sólida formación profesional con especialización en diversas materias y con una actualización constante. Por eso es que el notario entiende esa circunstancia, entiende la importancia de lo que estamos viviendo, para que las personas y las empresas tomen decisiones que merecen el análisis profesional y especializado, que vayan dotadas de seguridad y certeza jurídica, para afrontar las secuelas, va a haber secuelas importantes y serias, de esta contingencia sanitaria, respecto a la persona, respecto a los contratos, respecto a diversas operaciones bancarias, comerciales y societarias. La persona física y la persona jurídica, la persona moral, cualquier compañía, cualquier sociedad que se haya constituido. El notario comprende que es momento de ser solidarios y de estar unidos. Así lo estamos viendo en el colegio. El notariado le ayudará a tomar la mejor decisión para proteger un patrimonio. En esta charla ya hemos escuchado algunos aspectos de cómo sí podemos asegurar el patrimonio, cómo sí podemos llegar a tener ese acuerdo de voluntades para que el negocio salga bien, para que no haya pérdidas, y si hay pérdidas, se mitiguen y sean lo menos. Por eso es que el notario es confianza, es altamente preparado, es consejero, es asesor, es mediador, por ley somos mediadores, es formador legal de la voluntad, se conduce conforme a la buena fe, a la prudencia jurídica e imparcialidad, que son los principios rectores de la actividad notarial. Por eso, agradezco al Colegio de Hidalgo este foro, para que a través de sus plataformas tecnológicas, de su misión de educación de alta profesionalización, pues compartir de que el notariado es un aliado de las personas, de las físicas y de las morales. Más ahora en estos tiempos de la pandemia, que para superarla se requiere de acuerdos de voluntad, insisto, de revisiones y reestructuraciones contractuales para dotarlas de seguridad jurídica. Quiero dejar aquí en la punta del colegio una serie de recomendaciones escritas así a bote pronto, y cada una de ellas merece una sesión, maestros, una sesión completa
de análisis jurídico, fiscal, financiero, y nada más para a modo de enunciarlas. Bueno, pues tenemos ahí las operaciones que ya se hayan hecho en materia civil, revisar o replantear operaciones inmobiliarias. ¿Cuáles? Pues las compras-ventas. Se está pagando en tiempo y forma, alguien requiere de efectivo, de liquidez, y por lo tanto pues hay que vender una propiedad para darle de ese recurso, pasárselo a la empresa, que esa inversión pues ahora mantenga a la compañía, que una vez de ahí salieron las ganancias y se tenía el refugio en inversión en activos. Bueno, pues hay que venderlo y términos, condiciones de venta, financiamiento, contribuciones, etcétera, ¿no? Donación de terreno y construcción. Mira, por si algo me pasa, dice alguna persona, pues lo voy a donar libremente o por de dominio. Se convierte en dueño hasta que ocurre el fallecimiento, o ya que disponga para que también se ayude. O sea, son cosas que tienen que verse como traje a la medida, insisto. Una permuta, cambiamos, mi propiedad que la tengo en tal colonia, no me funciona, me queda más la que está cerca de la casa, pero no tengo dinero, pero tú tienes eso, la cambiamos, pues sí, es una permuta. Me voy un poquito más rápido, daciones en pago, debo, no niego, tengo, ¿cómo dicen? Debo, no niego, pago, no tengo. Bueno, no tengo líquido, pero tengo patrimonio. ¿Qué me das para pagarme? Pues tengo este terrenito, tengo esta casa, tengo esta propiedad, este camión, en fin. Es un contrato de dación en pago. Ya no te debo nada y se acaba. Adjudicaciones por herencia, por remate judicial, fusión de predios, subdivisión de predios, notificación, restitución de predios, régimen de propiedad en condominio, fideicomisos, formación de compraventa de terreno y construcción, usufructo y demás derechos reales sobre inmuebles, disolución y liquidación de sociedades conyugales. Si te dejo el usufructo, usa esta propiedad, pero no va a ser, no es tuya, sigue siendo mía, pero las rentas tú cóbralas y de ahí te vas manteniendo. Y de ahí te pagas tu escuela y de ahí haces otras cosas. Es un contrato de usufructo. Vitalicio, puede ser vitalicio. Temporal, sí, hasta que tengas 32 años. Mientras ponla a rentar y de ahí tú sabes si te las comes o si las guardas y compras, no sé, ropa, te capacitas, pagas la escuela, la universidad, no sé. Entonces, son aspectos que habrá que replantear. Lo mismo en sociedades mercantiles y civiles. A ver, hay que revisar cómo está la constitución de la sociedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi socio, el accionista socio, anda con la tentación de vender sus acciones y resulta que en el pacto social, en la escritura constitutiva, pues nadie nos dijo, ni el notario, ni yo pregunté, ni el otro preguntó de qué iba a pasar y dijimos que cada quien vendía cuando quisiera, pero me va a traer aquí a la mesa de la asamblea a mi enemigo, a mi competidor. Pues yo creo que me sano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues revisar la constitución, poner cláusulas, restringirlas o de plano abrirlas. Es tener el traje a la medida. Cada asunto, cada persona requiere algo bien específico. Constitución de otro tipo de sociedades, pues sí. Vamos allá, ya no me interesa una SADCB, quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada hasta donde alcance el capital para caso de riesgo, una SDRL. Entonces hacemos otra, o la transformamos. Despachos, médicos, contadores, abogados, sociedades civiles, acciones civiles, pues lo mismo, no es tanto comercial, pero bueno, tiene fines no lucrativos, la hace. Insolvencia privada, otro tipo de sociedades civiles. Ahorita es tiempo de reflexión. ¿Aumentamos o disminuimos capital? ¿Quiénes son mis acreedores? ¿Me lo permiten, no me lo permiten? ¿Publico, no publico? ¿Qué expectativas? Las empresas, ustedes lo saben muy bien, ¿se expanden o se aprietan el cinturón? Hay reducción de capital. ¿Por qué? Porque se están diseñando, están comportando conforme al entorno lo exija. ¿Y qué hacemos con los estatutos? Los modificamos, los dejamos así, vamos planteando otras cosas. La fusión de sociedades, conviene fusionar, tenemos dos empresas, 2 o 3 hermanos,
tienen cada quien su giro comercial, pero ¿sabes qué? Cada quien paga una renta por separado, o cada quien tiene sus gastos de administración. Vamos a juntarnos para tener nomás un solo costo. Nos fusionamos. ¿Cuál va a ser la sociedad fusionante? ¿Cuál va a ser las sociedades fusionadas? ¿Cuáles desaparecen a virtud de la fusión? El monto de la inversión requiere autorización de la COFESE, no requiere autorización de la COFESE. Lo preguntamos al abogado, al notario. Escisión de sociedades. La compañía está muy grande, pero este giro comercial no me está dando, me está generando pérdida. Pues escindimos. Esta va a ser una empresa que va a estar así como que en inanición, y la que está sana la cuidamos y le damos toda la protección. Es planeación corporativa, planeación también empresarial. Transformación de sociedades, decíamos ya, protocolación de asambleas, ya comenté el tema de la celebración de la asamblea de este año 2020, se puede hacer, la hacemos vía remota, que el notario certifique que estamos reunidos hoy a las 15 horas o a las 10 de la mañana, para que dé tiempo a terminar la asamblea, cada quien vía Zoom, la aplicación de Zoom, no es comercial, pero bueno, una aplicación, o cualquier otra, ¿no? Y están los 3 socios, y yo el notario certifico que también invitaron a la sesión, y lo estoy viendo y doy cuenta de ello. ¿Lo podría hacer el notario? Son temas novedosos hoy en México. En mi concepto creo que sí se podría. ¿Por qué? Porque yo notario estoy presenciando, ojo, que están celebrando asamblea, en donde el señor A es el presidente de la asamblea, el B es el secretario, el socio accionista B es quien certifica la asamblea, el C es el comisario, está presente, los dos órganos de la empresa, y el notario está certificando vía hechos la actuación de la asamblea. ¿Se podría hacer? Yo digo que sí, no me lo ha planteado nadie, pero si llegara un asunto, creo que sí pudiera ser. ¿Por qué? Porque sería una certificación de hechos lo que está pasando. ¿Quién certifica la asamblea? El secretario de la asamblea. Pero es que no están reunidos en el domicilio social como dice la asamblea. No, pero cuando se reúne el 100% del capital, puede celebrar válidamente la asamblea. ¿Que me lo van a alegar? ¿Quién me lo va a alegar? ¿Quién se va a oponer? Es que en esa asamblea acordaron reducir el capital social en perjuicio de acreedores. Ah, entonces sí se puede poner un acreedor. Pero si no es circunstancia, creo que sí se puede hacer. Ya me sentí, maestro Sergis, perdóname, pero bueno. Otorgamiento, sucesión de poderes, en fin. En materia de operaciones financieras y de crédito, replantearlas, estudiarlas, negociarlas. Ya hay un crédito hipotecario, nos dan los flujos, nos van a permitir en la secuela de la pandemia poder seguir pagando la mensualidad de la hipoteca. ¿Qué tiempo va a durar la pandemia? Creo que nadie lo sabe. Hay quien dice que se va, la emergencia sanitaria se va hasta agosto. Hay quien alega que se va hasta diciembre. Y las secuelas, hay estudios que dicen que el año que viene va a estar crítico, y que no solamente el 21, sino también el 22. ¿Qué va a pasar? Pues nadie lo sabe. Pero ¿qué hay que hacer? Esto. Replantear. Ver qué vamos a hacer. Y dentro de un año o dentro de 2 meses podemos hacer otro planteamiento. Claro que sí. Porque pues son acuerdos. Es el ajuste a lo que estamos viviendo. Montos con garantía, reconocimiento con garantía, fideicomisos, créditos puentes. Fideicomiso, ¿por qué? A ver, pues mira, no vamos a poner en riesgo el capital de la empresa, y que finalmente el titular de la tenencia accionaria, el dueño de las acciones, pues lo va a sufrir. Y dice el inversionista, pues yo separo una finca, un terreno, un edificio, y lo afecto en garantía de inversión y administración para que de ahí coma la familia. Es un ejemplo así. Bueno, aquí quiero un fideicomiso. Créditos puente, lo dije al principio de la conferencia, lo deseable es de que se vengan muchos créditos puentes. ¿Por qué? Porque Banxico o Banxico, cuando reduzca las tasas de interés, que es lo deseable, le permita a los bancos tener liquidez. Y con eso se los pase, se los transfiera, apertura de créditos puentes a las empresas. Y que las empresas tengan gastos
que tengan recursos para pagar, sufragar los gastos de operación. Desde luego, la parte operaria, ¿no? Los empleos. Y eso va a generar consumo y de nueva cuenta reactivar la economía. Es lo deseable. Revisar, replantear disposiciones de última voluntad, ya decíamos, testamento, sucesión intestamentaria. Pues sí, yo soy heredero de tal propiedad, de tal finca, pero pues porque no he querido, por desidia, porque no tengo dinero, no he arreglado esa sucesión, no tengo el título ya que me corresponde, pero me haría bien esa propiedad para tener un crédito hipotecario, un crédito puente, darle en garantía. Pues habrá que tramitarla. ¿Para qué? Para apalancarse. Entonces, todo tiene un planteamiento per se, insisto, es un traje de la medida. Disposiciones de voluntad anticipada, es un tema realmente novedoso. ¿Qué quiere el disponente que pase en caso de una enfermedad terminal? Que lo diga, que lo exprese ante notario. Designación de tutor para el caso de la propia incapacidad, ya lo mencionaba. Si por alguna circunstancia la persona llegara a quedar en estado de intervención, generalmente se refiere eso a derrames cerebrales donde la gente queda vegetando, la persona. Entonces hay un tutor ante esa incapacidad de la persona para que siga operando como tutor, cuidando del negocio, cuidando del patrimonio del tutoriado. Entonces, son aspectos que hay que tomar en cuenta. Le dejo aquí al colegio nuestros números de contacto, como siempre. Sargis, pues estamos a tus órdenes y cumplidamente agradecidos por esta invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues le damos gracias al notario Pedro Luis Noble y le pedimos al licenciado Sarkis A la distancia. que entregue un reconocimiento sencillo pero sincero de parte del colegio, licenciado como presidente del Colegio Libre de Hidalgo. Muchas gracias. Hoy tuvimos una conferencia de lujo, la verdad, una gran lección para todos que aprenden. La notaría es la puerta de la seguridad de justicia. Y mientras que están trabajando, están actuando como son, da fe a todos lo que hacemos los ciudadanos, tenemos menos problema jurídica y es la seguridad de la justicia en cualquier país. Muchas gracias, gracias hermano, le agradezco mucho a nombre de toda la comunidad del Colegio Libre de Hidalgo, le faltó libre. Sí, y bienvenido, como siempre, agradezco mucho tu presencia con nosotros. El agradecido yo, gracias a todos. Queremos dejar abierta la posibilidad para una charla futura, porque vemos que hay todavía muchísimos temas. Claro que sí. Y recordarle a nuestra audiencia de Conciencia Política Ciudadana y en general que nos está viendo, las inscripciones para las carreras de las licenciaturas de Ciencia Política y de Economía están abiertas. Comenzamos en mayo y les invitamos a que se pongan en contacto aquí con el área de vinculación para que reciban mayor información de manera virtual. Nos mantenemos trabajando y pues nos esperamos en la siguiente conferencia. Gracias.